Amados hermanos, vamos a iniciar nuestra clase en esta noche. Sabemos que el tiempo no nos espera, y así que vamos a dar inicio, hermanos. Estamos aprovechando ese tiempo en esta materia con la elección del poder de la oración. Es muy importante cada clase, es muy importante conocer lo que el Señor tiene preparado para cada clase. En esta noche, amados hermanos, vamos a proseguir. Dios obra en los demás. No es necesario pedirle a Dios cosas buenas. Él ya desea hacerlo, pero nos da el privilegio de tener parte en todo ello mediante la oración. Cuando oramos por las personas con fe y alabamos a Dios por su respuesta como expresión de esa fe, el Espíritu Santo obra en ellas. Les revela el amor que Dios les tiene y les muestra que necesitan al Salvador. Por lo tanto, hablemos con Dios respecto de la gente antes de hablar con la gente acerca de Dios. Amados hermanos, en esta noche siempre lo que es necesario vamos a tratar de compartir todos juntos. Estamos mirando nuestra meta, nuestro objetivo. Sabemos que no es fácil, pero no estamos solos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo vamos a lograr. Para eso, siempre vamos a capacitarnos, reflexionar en su palabra, en esas intenciones buenas que tiene para con nosotros, hermanos. Acá tenemos mejorar nuestra vida de oración. Es un privilegio, decía anterior clase, hermanos, que nosotros los creyentes contemos con esta bendición de orar y hablar con Dios todos los días. Sin embargo, la mayoría de nosotros no sabemos, no podemos o no queremos orar, ¿no? Por lo tanto, caemos en el fracaso. Acá, amados hermanos, vamos a guiarnos con el material. La mayoría no quiere orar. La batalla con el mundo, la carne y el diablo que no quiere que oremos. Tenemos el problema de la indiferencia, otros tenemos el problema de la ignorancia, no queriendo saber cómo orar o por qué orar. Ahí entra la duda, amados hermanos. Cuando, por ejemplo, tratamos de aplicar lo que la Biblia nos enseña, no falta líderes o personas que nos observan. Usted está orando en voz alta. Usted ora en voz bajita. ¿Por qué está orando usted de pie? ¿Por qué está usted orando de rodillas? ¿Por qué llora? Son situaciones que nos llevan a la confusión. Pero, amados hermanos, para eso estamos nosotros siempre, para orientar, siempre poniendo como base la palabra de Dios. Es como dice nuestra guía, aparte de eso, amados hermanos, el quehacer en el mundo, los problemas del mundo, esta carne que no ha aprendido a someterse, a sujetarse a Dios, entonces mucho problema tiene el creyente para poder seguir ese buen hábito en el camino del Señor. Ahora nosotros que estamos buscando la respuesta del Señor, entonces acá nos dice, hablemos con Dios y debemos mejorar nuestra vida de oración, amados hermanos.
¿Cómo debemos orar? Dios sabe esto y nos ha dado a alguien para que nos ayude a orar. Ese alguien es el Espíritu Santo de Dios. Los líderes mencionamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras oraciones, en nuestras prédicas, mensajes, pero muchas veces poco hemos podido captar, recibir, ¿qué es esto del Espíritu Santo? Pero acá en esta noche decimos, Dios sabe esto y nos ha dado a alguien para que nos ayude a orar. Ese alguien es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Es la tercera persona de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, eh, es muy importante tomar nota, apunte lo que estamos diciendo en este momento. Romanos 8, 26, 27 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Poco a poco nos estamos introduciendo en esta mañana, porque siempre en ese término de la reflexión, amados hermanos, vamos a seguir adelante. El Espíritu Santo es el que nos ayuda cuando no sabemos cómo orar, qué pedir, dice la palabra del Señor. Pero Dios sabe las intenciones del Espíritu Santo de Dios porque, hermanos, para Él no hay nada escondido. Vamos a seguir adelante, amados hermanos, orando en el Espíritu. Efesios 6:8. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra del Señor nos instruye, nos enseña, amados hermanos, de que en todo tiempo, en todo lugar, nosotros debemos vivir delante del Señor, hablando, orando a Dios, amados, orando en todo tiempo. Pero no lo hacemos. Apenas en la mañana doblamos rodillas, decimos, salimos en tu nombre, Cristo Jesús, y desde la puerta toma el control la carne, amados hermanos. Muchos subimos a la movilidad, otros a pie, correteando, pero no decimos afuera ya saliendo de la puerta, Señor, voy a tomar la movilidad en tu nombre, Cristo Jesús. Prepara movilidad. Subimos a la movilidad, no decimos, Señor, guarda, cuida al conductor de esta movilidad. Y así sucesivamente cuando, por ejemplo, con qué herramienta nosotros trabajamos en el día, a qué nos abocamos, nos dedicamos en nuestra vida cotidiana. En tu nombre, Señor, este instrumento, esta herramienta voy a tomar y voy a trabajar. Pasado el mediodía, después del almuerzo, después de hacer la oración, pocos decimos, Señor, por favor, conduce a mi hogar, llévame sano y salvo junto a mi familia. Así durante todo el día y cada día, amados hermanos, debemos estar orando por toda nuestra familia que componemos de nuestros hijos, papás, tíos, parientes, hermanos de la iglesia. La Biblia dice, Efesios 6:8, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que pedir en esta noche al Señor para poder entender y de esa manera nuestras oraciones sean eficaz, amados hermanos. Orar en la carne es fracaso. Orar en espíritu es tener victoria, éxito. Judas 20:20 dice, amados hermanos, que nosotros, ¿cómo estamos orando?
estamos rezando, estamos repitiendo una oración como una recitación. Muchos lo hacemos en esa forma, el Padre Nuestro, por ejemplo, y más adelante vamos a llegar a eso. ¿Cómo tú haces tu oración? ¿No? ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La iglesia primitiva se dice que era poderosa porque era poderoso su oración, lleno del Espíritu Santo. Mira, hermano, que nosotros debemos agarrar fe en Dios. Cuando estamos orando, ya conociendo la palabra, estas instrucciones, estas direcciones, amados, nunca debemos orar que estamos hablando al vacío, sino que hay alguien que nos está escuchando todo lo que estamos confesando, todo lo que estamos hablando. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos está dirigiendo, orando en el Espíritu. ¿Y cuántos lo estamos haciendo en esa forma? La iglesia primitiva dice que, hermanos, practicaba la oración en grupo, individual, y eran muchos siervos llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia misma menciona de que se producían aquellas personas, dan testimonio de que realmente llevaban en ellos el Espíritu Santo de Dios para ayudar, para compartir con la gente que necesitada, amados hermanos. Carne. La Biblia no se refiere a nuestra piel, los huesos, las venas, las células, músculos, el cuerpo físico. Al mencionar carne se refiere a nuestra vieja naturaleza. Yo pienso que en este momento vamos a meditar un momento, amados hermanos. Aquí nos habla primero que oremos en el Espíritu, direccionándonos mediante la oración a Dios. Acá adelante dice, al mencionar carne, se refiere a nuestra vieja naturaleza. Amados hermanos, nosotros cada día debemos crecer, edificarnos en la palabra del Señor. Y tiene que tener sentido lo que decimos, lo que hacemos, lo que afirmamos, amados. Romanos 8, 5, 6, en Nueva Traducción Viviente dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Bien, amados, muchos de nosotros oramos con una oración trucha, podemos decir, porque de vez en cuando esta carne agarra fuerza, ánimo para orar. Pero el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, de algunos pobremente, hermanos, quiere, quiere escuchar la palabra del Señor, quiere orar. Pero la carne es débil. La carne no quiere ir a la iglesia, no le gusta levantar la Biblia, leer la Biblia. La carne es muy negligente. Y en este momento estamos tratando de entender cómo es el orar en el Espíritu. Pero acá Romanos 8, 5, 6 nos dice que nosotros lamentablemente alojamos a esa naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, ¿no? Que se manifiesta, porque no le estamos dando prioridad al Espíritu Santo de Dios y más es a la carne.
porque todos los días, más que todo nos agobia el trabajo, los negocios, los viajes, los problemas, siempre resolvemos con esa capacidad humana. Pocas veces invitamos a Dios, al Espíritu Santo, por favor, ayúdanos, guíanos. Y se cumple, amados hermanos. Esta naturaleza pecaminosa piensa en las cosas pecaminosas, pero los que son consolados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. El Espíritu Santo quiere progresar, no quiere ser el mismo, no quiere ser uno más del montón, quiere superarse, quiere aprender a orar, a hablar con Dios, quiere aprender la palabra, quiere aprender. Por ejemplo, anteriores clases hemos tocado los dones espirituales. El hombre espiritual quiere mucho más de Dios, amados hermanos. Quiere conocer mucho más a Cristo, quiere profundizarse. Y en esta noche, en esta noche te estoy mostrando al Espíritu Santo de Dios que debe ayudarte a orar, a acercarte al Señor. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Qué horror, amados hermanos. ¿Cómo estamos? Si nosotros estamos rezando, recitando esta parte que nos dice, oren, acérquense al Señor, estamos fracasando en la parte espiritual. Pero bendigo a aquellos hermanos, hermanas que permitimos que el Espíritu Santo de Dios console la mente, lleva a la vida y a la paz, dice la palabra. Tendríamos que vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque nuestras oraciones están atinadas como la palabra nos enseña, amados hermanos. ¿Por qué no quiere orar? Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué tal, amados hermanos? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, a muchos creyentes nos choca. Nos choca porque generalmente ese tipo de personas habemos en las iglesias que estamos prestos. Este cuerpo quiere meterse en problemas donde hay ese tipo de situaciones, está presto para meterse, ¿no? Cuando hay peleas, mentiras, pecado, corre este cuerpo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Ese tipo de personas no agradan a Dios, ¿no? Los que viven en pleitos, los que viven en pecado, ¿ya? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, a partir de hoy, tenemos que tratar que nuestras oraciones estén con la participación del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Razonemos un poco. ¿Acaso no hacemos lo que queremos hacer? Amados hermanos, nunca, ya como creyentes, debíamos de mentir, nunca debíamos de estafar, nunca debíamos de entrar a una fiesta secular, nunca debíamos participar en las peleas, ¿no? En todo lo que es pecado, no deberíamos de participar, pero nos metemos ahí, ¿no? Por eso que nos preguntamos, ¿acaso no hacemos lo que queremos hacer? Romanos 7:14, de ahí, hermano, yo quisiera que usted lea en casa, pero la parte que podemos aprovechar en esta noche es, a nuestra naturaleza carnal no le gusta orar. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tenemos una mente carnal en vez de tener una mente espiritual. Esta carne, esta
vieja naturaleza, esta vieja naturaleza, esta naturaleza heredada de Adán, está en nosotros, amados hermanos. Queremos, amados hermanos, debemos llegar, por ejemplo, el día domingo a la casa de oración, a la asamblea, al servicio dominical. Pero decimos, esta carne dice, estoy cansado, ¿ya? Se echa y si estuviera cansado no puede prender TV cable, el televisor, pero está ahí. Se da de cuenta, amado hermano, de qué está cansado ese cuerpo, por ejemplo. ¿Cuántas horas haya caminado para predicar el evangelio? ¿Se ha debido cansar de repartir folletos? No, no ha pasado eso, hermanos, sino que como, como las palabras que nos han hecho reflexionar en esta noche, es débil. Esta vieja naturaleza que está en nosotros, este mal que está en esta carne, amados hermanos, cada día siempre nos va a inducir a eso, ¿no? A que fracasemos. Y el enemigo, el diablo, su trabajo es eso, ¿no? Que este hombre fracase, que usted fracase. Tenemos tantas perspectivas para trabajar más adelante, pero esa lucha en usted va a haber, hermano, hermana, ¿no? Como somos hijos de Dios, Dios envía a su espíritu. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. A partir de hoy, no rechaces al Espíritu Santo de Dios, no contristes al Espíritu Santo de Dios. Muchas veces escuchamos y rechazamos. Sin embargo, al Dios mismo estamos rechazando y es por eso que nuestra vida espiritual, en nuestra vida espiritual no hay bendición, amados, ¿no? A partir de hoy, usted tiene que sentirse que tiene el Espíritu Santo de Dios y usted puede llegar a acercarse a Dios como Cristo, porque Cristo vive en usted, amado hermano. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de Cristo Jesús, amado hermano, está en nosotros. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre. Por eso, alabamos, glorificamos al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está en usted. El Espíritu Santo de Dios está en usted, amado hermano. Y ese espíritu quiere mejorar su expresión, quiere llevarte a la oración. Necesitas orar. Si no oras, amado hermano, te estarías independizando de Dios. Necesitamos a Dios siempre, ¿no? ¿Qué pasaría si todo Dios nos daría a nosotros? Ya no tendríamos necesidad de acercarnos a Dios, ¿verdad? Pero eso no es correcto, amados hermanos. Nosotros como hijos de Dios debemos orar, clamar a Dios y pedir su dirección, amados. Amados hermanos, si el Espíritu Santo está en su corazón, en control de su vida, usted tendrá la naturaleza de Jesús. Será como Jesús, así como fue normal y natural para Jesús el orar a Dios. Hermano, hermana, no podemos esconder, ocultar absolutamente nada. Siempre a la luz de la palabra se debe exponer la Biblia, las intenciones que tienen, en este caso, las lecciones, y usted tiene que tener fe. Usted no está solo, no está desamparado.
Dios le ha bendecido su espíritu. Su espíritu que vive en usted quiere mejora en su vida. Ese Espíritu Santo de Dios le va a ayudar a levantarse como un gran líder, amado hermano. Dios le bendiga con esas palabras. Por eso necesitamos hablar con Dios. Necesitamos hablar con Dios. Dios habla en las circunstancias. Considere que Satanás trata de obstaculizar todo esfuerzo evangelístico, pero cada problema es una oportunidad para ver cómo Dios contesta la oración. En su obra evangelística, usted se enfrentará con situaciones humanamente imposibles de remediarlas, pero Dios se especializa en hacer lo que es imposible para el hombre. Usted es socio de Dios, de modo que puede confiar en que Él hará todo cuanto sea necesario para que su obra se realice. Por eso dice la Biblia, hermanos, clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3 dice, hermanos, sabemos que no ha de ser fácil, va a haber oposición, obstáculos, pero como llevamos este trabajo, esta obra, juntamente Padre, Hijo, Espíritu Santo y nosotros, amados hermanos, si vamos a clamar a Dios, si vamos a orar a Dios, vamos a tener victoria, amados hermanos. Podemos ver Éxodos capítulo 14, 21. Hay que escudriñar, hay que meditar en su palabra, amados hermanos, y de esa manera toda, toda palabra, eh, toda intención confusa de repente ha habido en nosotros para poder eh, tratar de ver la realidad, amados, ¿no? Acá, Éxodos 14, 21, dice la palabra del Señor. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta mitad del mar toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Muchos conocemos este pasaje de la Biblia, hermanos. Nuestro manual también dice, no ha de ser fácil, pero Dios es un especialista, dice, donde para nosotros es imposible seguir, llevar a cabo nuestra campaña de evangelismo, nuestra tarea en la obra del Señor. Hay que clamar al Señor, como Jeremías, como Moisés, ¿no? Salen los israelitas de Egipto, llegan a un determinado lugar, no pueden ir más allá, porque está el mar. Atrás vienen los egipcios, los soldados no para despedirlos, sino para acabar con sus vidas. Ahí vemos que Moisés no tiene salida, hermanos, ¿no? Y clama a Dios, habla a Dios. Dios dice que se tranquilice la gente, que confíen en Dios. Y le dice a Moisés, levanta tu mano, levanta la vara. Y
Dios hace posible, Dios le muestra un camino. Dios le dice a Moisés, se puede. Así también a nosotros nos tiene que responder si nosotros oramos en espíritu, no a media máquina, no de mala gana. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros quiere que sea de mucha bendición nuestra campaña de evangelismo. Eso es lo que Dios espera, Dios quiere en nosotros. Somos nosotros los instrumentos de Dios. Dios está con nosotros. Lo vas a poder lograr. Acuérdate, amado hermano, y siempre aprenderemos de los profetas, aprenderemos de nuestro Señor Jesucristo. Él no fracasó, ¿no? Hasta la cruz se sometió a Dios, alcanzó la victoria, gracias al Espíritu Santo de Dios, resucitó. No hay nada imposible para el Señor, amados hermanos. ¿Ya? Entonces, hermanos, Dios obra en las circunstancias. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Recuerda siempre estos pasajes. Acuérdese de esta noche. ¿Qué le ocurrió el día de hoy? Acuérdese. No diga, no hay esperanza. En en su vida misma. De repente está tropezando usted con un problema. Ahora que sabe, de repente no estaba con usted el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo vivía? ¿Cuál es su experiencia, amado hermano? ¿No? ¿Vivías guiado por esa carne? ¿Te notabas que eras un hombre natural, impulsivo, eh, que trataba de solucionar usted mismo sin la ayuda de Dios? No tomabas en cuenta a Dios, pero esta vez haga la prueba, amado hermano. Dígale, Espíritu Santo, que moras en mí, ayúdame a orar y acérquense al Señor. Acércate al Señor. Ora al Señor. No simplemente va a ser para, para una campaña evangelística. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida cotidiana, todos los días. Necesitamos y debemos orar. Debemos, en todo momento, dice, para ponerse de pie, para dar un paso, para abrir la puerta, debemos orar, ¿no? Señor, permíteme subir las gradas, permíteme bajar las gradas, permíteme llegar con vida a mi destino, en el viaje, en todo tiempo. Ese hábito debemos alcanzar, amados hermanos, ese hábito. Y para Dios todo es posible. Tomemos siempre a Dios como un ayudador. A veces queremos terminar nuestros procesos, nuestros juicios, recién llegar a la iglesia. Primeramente queremos sanarnos, arreglar los problemas y recién llegar a la iglesia. Pero no, en la situación que te encuentres, Dios quiere glorificarse en ti. Quiere hacerte ver, saber, notar qué cosas puede hacer Dios para ti. Estás en problemas gigantes, grandes, enormes. Ahora que sabes, acércate al Señor con esa fe. Dice, amados hermanos, que a veces también oramos mal, ¿no? Muchas veces no están contestadas nuestras oraciones porque oramos mal. Inclusive este mismo José, Moisés, Elías, en algún momento pidieron a Dios que les matara, ¿no? Ellos querían morir porque los problemas eran tremendos seguramente y, hermanos,
le piden a Dios, pero Dios no le contesta su oración porque pidió mal, ¿no? Moisés pidió la muerte, estaba mal. Elías pidió su muerte, mal hecha su oración. Así también nosotros, nuestras oraciones pueden estar mal confeccionadas, ¿no? Nosotros tenemos que ser sinceros, bien concentrada nuestra oración. Por eso es que a veces no podemos orar en voz alta. Tenemos miedo a equivocar, nuestro lenguaje se puede equivocar. No queremos orar en voz alta y miedo a recibir la crítica. Por eso, amados hermanos, hay que experimentar, ¿no? Hay que experimentar el poder de Dios, amados hermanos. Vamos adelante, vamos adelante. ¿Por qué se debe orar? Siempre dejándonos guiar por nuestro manual. Se puede aprender de los grandes hombres de Dios cuál debe ser el objeto de nuestra oración. En el evangelismo consideremos 3 zonas generales de necesidad. Está el avivamiento, las necesidades personales y que Dios forme, mande obreros a su grey, amados hermanos. Un avivamiento evangelístico. Un avivamiento es una actuación de Dios en medio de su pueblo para darle vida. Recuerden, hermanos, recuerden, Dios se ha fijado en usted y le va a conducir a que sea portador del mensaje para esas personas que pretendemos ganar para el Señor. Esas vidas, esas almas que pretendemos llevar ante los pies del Señor. La presencia de Cristo, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo está en ese evento, ¿no? Está en el avivamiento evangelístico. Entonces, ¿qué nos dice, hermanos? Para darnos vida nueva. Además, el avivamiento genuino de los cristianos también produce conversión. Se va a producir, hermanos, que la gente va a querer aprender o escuchar más de Dios, más de su palabra. La gente va a tener hambre y sed de la palabra, la familia, ¿no? Si a un amigo le has compartido una palabra, háblame más, háblame más. Seguramente te va a pedir. Eh, También produce conversión. Cuando este último, entonces, el, entonces acontece, el Espíritu Santo los llene de amor por los perdidos, impulsándolos a orar y a trabajar por la salvación de estos. Dijimos que muy minuciosamente hay que preparar el terreno para hacer la campaña evangelística masiva. De la misma forma, bien organizado una visita de evangelismo a una familia, ¿no? Entonces, en grande o en pequeño, antes siempre pedir al Señor, entregar esa familia, ese lugar, esa zona, esa casa. Espíritu Santo está yendo a visitar. Dios está visitando esa familia, ese hogar. Dios va a visitar esa zona. Y el mover del Espíritu Santo tiene que ser, Dios se encarga de eso, ¿no? Dios, ¿cómo querrá tratar a esas personas? Jesucristo ayer, hoy y siempre, siempre su gloria va a demostrar nuestro Papá del cielo, amados hermanos. Y nosotros con esa fe tenemos que entregar, orar por esa actividad. En la historia de la iglesia vemos que el avivamiento siempre ha atraído a los pecadores a Cristo. La oración ha sido una fuerza vital en todo avivamiento.
es vital, que sin la oración no hacemos nada. Podemos, podemos invertir mucho dinero, podemos manejar bastante personal, eh, sin tomar en cuenta la oración. No va a haber resultados. Con esa humildad tenemos que acercarnos al Señor para que, para que esa campaña, esa visita de evangelismo tenga buenos resultados, amados hermanos. Amén. También decimos, hermanos, que necesidades, un avivamiento y evangelismo. Amén, gloria a Dios. Amén. Necesidades personales. Debemos orar constantemente a favor de los creyentes. En particular, la oración es parte fundamental del evangelismo. En Hechos, capítulo 1:14, si el tiempo nos alcanza, hermanos, se va. Hechos 1:14. Leeremos, amados, porque decimos que la iglesia primitiva ha usado la oración como como su fuerza de vital importancia, hermanos, y por eso tuvieron grandes resultados. Amén. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 2:42 también dice, hermanos, la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales y eran hechas por los apóstoles. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, la oración que hicieron aquellos varones eh, tuvieron un gran resultado, amados hermanos. No se habla al viento, no se pierde tiempo. eh, si nos ponemos de acuerdo para orar, clamar, eh, en una vigilia, un día de ayuno y oración, 3 días. En una ocasión, por ejemplo, les quiero compartir en esta noche, y me viene a mí, eh, oramos y ayunamos muchos días, ¿ya? Muchos días. Sucede que en esa ocasión entonces trabajaba con minibús. La gente que en el interior del minibús que escuchaba la alabanza, el mensaje, derramaba lágrimas, ¿no? Y el Señor me mostraba, ¿no? Me mostraba, me solicitaban visita. Fui a orar, había quebranto en esa familia, ¿no? Eh, Veía eh, que el enemigo, espíritus inmundos, abandonaban a esa familia.
Entonces, eso ocurre, eso va a pasar, amados hermanos, si nosotros eh, nos proponemos a servirle al Señor como nos está instruyendo, enseñándonos, amados hermanos. No es fácil, amados, es compromiso al Señor. Ahora, tampoco podemos eh, corrernos con este conocimiento, con esta revelación. No nos queda otra que seguir adelante, amados hermanos. 4:24, en el mismo libro. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así se debe adorar, amados hermanos. Debemos aprender. Ahí tenemos la Biblia. ¿Por qué vamos a ahora esperar que en la noche, mediante sueño, que me revele Dios? Ahí está la Biblia, ahí está la palabra. Toda esta enseñanza tenemos que aplicar, ¿no? Ya llegando a esa actividad que se está formulándose ya, amados hermanos. Nos muestran que la oración y sus respuestas tuvieron una parte importante en el evangelismo y el crecimiento de la iglesia primitiva. También uno de los secretos del éxito de Pablo en la fundación de iglesias fue su oración constante a favor de los creyentes en particular. En Lucas 15, Jesús insiste en el valor de la persona y en su interés por cada uno en particular. Somos muy importantes para el Señor. No podemos abandonar a, a esa persona que se ha convertido. No tenemos que abandonarlos. Tenemos que hacer un seguimiento con todas esas personas. Ahora, tampoco nosotros pensemos en llenar que sobre en llenar o que se balsen nuestras casas de oraciones. Si el Señor te toca el corazón en esta noche, nos encargaremos de instruir bien a nuestros creyentes, a unos hermanos de calidad. Ellos también se pongan a enseñar a, a su prójimo donde quiera que se encuentre. No nos dejemos llevar como con el viento de aquí para allá. A veces queremos hacer eso, porque por falta de conocimiento hablan unos allá, me parece que están predicando bien, verdad, iré allá. No, aquí no, no me parece, me iré allá. Así, ¿no? A veces cometemos el error de dar vueltas por muchas congregaciones. Pero ahí está la palabra, amados hermanos. Yo veo que estás en un buen lugar y nosotros tratamos siempre de aplicar la sana doctrina. No tenemos que torcer, no tenemos que esconder, ocultar, sino tal cual dice. Ahí están nuestras citas bíblicas. También debemos orar para que Dios forme, prepare obreros mediante el Espíritu Santo de Dios que está en usted, hermano, ¿no? Jesús en Lucas 10:2. Lucas 10:2, leeremos, amados hermanos. Amén. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eh, Pareciera que somos muchos,
creyentes, hermanos, pero aún todavía estos días me estaban llamando de acá, de la área rural, hermanos, que necesitan obreros, quien les enseñe, quien les facilite la palabra del Señor, sin ir lejos, ¿no? Hay mucho que hacer todavía en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestra iglesia mismo, en nuestra familia mismo, la casa mismo. Entonces, oraremos al Señor, pediremos que eh, nos, nos dé ese crecimiento, esa fortaleza, esa madurez, ¿no? Estemos llenos del Espíritu Santo. Y si fuera así, ¿por qué vamos a tener miedo? Amados, Dios les bendiga. Nos manda a orar para que el Padre envíe obreros a su mies. No, no solamente debemos orar para que el Señor envíe más obreros, sino que tenemos la responsabilidad de orar por los que ya están trabajando para el Señor. Esto más, ya concluimos, hermanos. Segunda Tesalonicenses 3, 1 y 2. Segunda Tesalonicenses 3, 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Gloria a Dios. Sí. En nuestro país, por ejemplo, existe esa libertad de culto. Usted puede salir a predicar a la hora que quiera, el día que quiera. No va a sufrir ninguna restricción, persecución, amado hermano, pero según eh, los medios de información en otros países, por ejemplo, allá en el norte, no tienen esa bendición de predicar libremente. Entonces nosotros estamos obligados, eh, incitados a orar más que todo donde empezó a nacer la salvación por Israel y todos esos países que están en ese sector, amados hermanos, donde los pastores misioneros, conociendo la palabra del Señor, pretenden llegar con el mensaje de salvación a la gente, pero los gobiernos no le dan esa facilidad, tarea fácil para nuestros consiervos, orar por ellos. Acá mismo, el enemigo se levanta, ¿no? Se levanta, orar para los pastores, maestros, evangelistas, que están usando todos los medios para que la palabra del Señor, el mensaje, llegue a las personas, hermanos. Orar por los obreros. ¿Cómo se debe orar? En teoría, de forma correcta de orar y la práctica real de la oración distan bastante. He aquí, eh, se muestra, hermanos, hablar con Dios Padre acerca de todo, ¿no? Eso está en Lucas 11:1. Pedir en el nombre de Jesús, que es muy importante, también hemos eh, estado practicando en esa forma. Creer en Dios y alabarlo. Ser persistente. Vuelve a reiterar esta parte, hermanos. Orar a solas y con otros. También hemos tocado esa parte. Dejar que el Espíritu nos ayude. Déjese ayudar con el Espíritu Santo de Dios en su vida espiritual. Más que todo, cuando usted está orando. Tal vez eh, usted trabaja con ruido, bulla, no le va a permitir, ¿no?, que ore en ese momento. Pero debemos sacar tiempo, hermanos, y dejarle lugar al Espíritu Santo de Dios, por favor. En este momento, en este lugar, oremos
por personas conocidas, desconocidos en nuestro país, en nuestra ciudad. Oremos para que Dios esté trabajando en este tiempo, en este país, amados hermanos. Muchísimas gracias, amados hermanos. Muchísimas gracias en esta noche. Hemos tocado muchos puntos muy importantes y necesarios, amados hermanos. Y de repente, hermanos, eh, me puedo pasar de la hora y yo quisiera escucharlos a ustedes, amados hermanos, en esta noche, cómo ha recibido esta enseñanza, este mensaje. Y en esta noche, hermanos, yo les doy lugar a ustedes, jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas. Adelante, el Señor también quiere escuchar tu expresión, tu voz, amado hermano. Dios les bendiga. Adelante, hermano. Buenas noches, pastor. La enseñanza ha sido muy buena, más que todo lo que cómo se debe orar. Y es verdad cuando dijo de que hay otros lugares que en la cual no está permitido el predicar, entonces sí les limitan mucho, tienen varias restricciones en la cual acá en Bolivia no aprovechamos mucho el, el poder predicar, no salimos mucho, ya que tenemos miedo tal vez a las personas, pero sí se debería perder ese miedo para poder salir a predicar, inclusive en las plazas, en los mismos autobuses, colectivos que estamos ahí dentro, entonces sí sería bueno perder ese miedo para poder después evangelizar mediante eso, mediante la palabra y poder orar tal vez por sus vidas. Y eso nomás, pastor. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermanita. Ha sido franca, sincera, y ahí puedo sentir el Espíritu Santo de Dios que mora en usted. Cierto, debemos saturar la callecita que vive usted, hermano, hermana, ¿no? Comprarnos unos trataditos, folletitos, sellados o no sellados, pero tratar de evangelizar en esa zona que habitamos. O, ¿dónde está nuestra casa de oración? Que conozcan, que busquen a Cristo, que busquen la salvación. Te- aplicando en la forma, con el mensaje que tenemos que llegar a la gente. No, no vamos a cometer ese error eh, como otros, ¿no? Como otros que a la gente es estafada, engañada, que Dios te va a proveer de movilidad. Simplemente pide, ora, te va a dar dólares. No, todas estas clases hemos venido enseñando de que prediquemos el Evangelio, prediquemos a Cristo, que el hombre natural necesita recibir la salvación. Si no es así, ¿no? En esa forma tenemos que preparar nuestros mensajes. Eso es el evangelismo, amados hermanos. Y muchísimas gracias, hermana. A ver, quisiéramos escuchar, hermanos. Y si el tiempo nos permite, nos pondremos de acuerdo y dije, seremos prácticos. Gracias a Dios, hay medios para poder llegar. Nos pondremos de acuerdo simplemente, lo vamos a realizar. Me voy a poner con la Secretaría de Evangelismo, mi persona, ustedes, hermanos acá en La Paz, ustedes, hermanos allá en Oruro, prácticos tenemos que ser, amados hermanos, ¿no?
Amén. Gloria a Dios. Adelante, hermano, hermana. ¿Alguien más? Pastor, muy buenas noches, Dios me lo bendiga y a todos los hermanos que están en clases. Pastor, buenas noches, va a disculpar si es verdaderamente que el evangelismo es muy bueno, ¿no? Para nuestras vidas, porque hay veces las palabras que aprendemos leyendo, prédicas que nos enseñan nuestros pastores mismos, y hay veces hay que retenerlo. ¿Para qué hay que retenerlo, pastor? A mí siempre me funciona cuando siempre en la calle te encuentras con un amigo, amiga que no está en cristianismo, evangelizarle, hablarle de la palabra del Señor y decirle, ¿no? Que Cristo es la solución para toda nuestra vida, ¿no? Siempre yo manejo eso. Amén. Y también mi testimonio, siempre manejo, pastor. Tanto mi esposa y yo tiene su puestito, también ella evangeliza en su puesto. También Gloria a Dios. y con folletos, inclusamente yo también soy transportista, pastor, y como siempre en la mañana estamos con prédicas de alguna radio o alabanzas, y aquí cuando pones una alabanza, hay hermanos en aquí que también cantan, ¿no? Y preguntan y dicen, no, ¿usted de quién? ¿Usted asiste a tal radio? No, pero lo escucho. Y entonces de esa manera también, ¿no? Evangelizamos, pastor, no siempre el folleto, y siempre, pero hay que llevarse el folleto, ¿no? A cada lugar, pastor. No es necesario siempre que tenga el sello de la iglesia. Yo no, pero yo tengo amigos, ¿no? Así que les doy de un largo tiempo, me dicen, hermano, ya me he congregado, no en tu iglesia, pero estoy en otra iglesia. Yo siempre le digo amén, que sea la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, pastor, no hay que callar la palabra del Señor. Como decía la hermanita, en Bolivia estamos en un lugar donde tenemos ese lugar, esa libertad de predicar y hablar, y no debemos callar, o sea, de callar, pastor, conseguirse un megáfono, no sé, hay tantos megáfonos que la tecnología ha hecho, y predicar en la calle, en una esquina, en espacios públicos, universidades, pastor, tratar de ganar de alguna manera esas vidas para el Señor, pastor. Y gracias, pastor, y seguiremos adelante, pastor, con el evangelismo, pastor. La honra y la gloria Amén. que sea para nuestro Señor. Gracias, pastor. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Usted le honra pues a Dios con su atención, participación en esta noche, ¿no? Espero que eh, una palabra haya sido de mucha bendición para usted, amado hermano, ¿no? Y todos nos alentamos en esta noche a seguir adelante, a ponernos a trabajar, a ponernos a trabajar, a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. ¿Alguien más, amados hermanos? Y si es ya hora, me cortan nomás, amados hermanos. Por favor, alguien más, de repente, alguien quiere preguntar con relación a lo que hemos hablado esta noche, amados hermanos. Adelante. Muy buenas noches, pastor, hermanos y hermanas. Muy buena la enseñanza en esta noche, pastor, mediante de la oración. Tenía una preguntita, pastor Mono, entendí muy bien, ¿no? O también, eh, aparte de la oración, hay algunos pastores que dicen también que debemos orar así en silencio, calladito, como oraba la Sara, y hay otros también dicen que debemos orar en voz alta. No sé cuál sería, pastor, esa sería mi pregunta. Amén. Hermanita, muy interesante tu pregunta, ¿no? Hablamos, hablamos y decíamos, Dios ya conoce tu necesidad, ¿no? Entonces alguien decía, si Dios ya conoce mi necesidad, entonces, ¿para qué orar? ¿No? Uno puede decir, nos estaríamos eh, separándonos, independizándonos de Dios. Estaríamos diciendo ya no necesito a Dios, ¿no? Pero no es así, amada hermana, ¿no? Por eso el Espíritu Santo de Dios ha venido a tu corazón, ha venido a tu mente y te enseña, te impulsa a que debes
orar a Dios, hablar con el Papá Celestial, ¿ya? Sea en voz baja, sea en voz alta, como tú prefieras, pero tienes que hablar con tu papá. Tiene que haber esa comunión, es la palabra, hermana. No, no separarte de la voluntad del Señor. ¿No? Permanecer siempre en esa necesidad del Padre Celestial. ¿No? Porque, hermano, hermanita, de Él es todo, ¿no? Todo es de Él. Nada hemos traído a este mundo, por lo tanto, de nada nos podemos creer dueño, hermana. Si tenemos una necesidad, cualquiera que sea, al papá Dios tenemos que pedir. Papito Santo, por favor, escúchame, necesito esto. Si está bajo la voluntad del Señor, si no está equivocado en esta oración, Dios le va a responder, amada hermana. Sea en voz bajita, sea en voz alta, esté de pie, de rodilla, con esa humildad, acérquese al Señor. Mejor si fuera, ¿no? Así, para la gente que no nos esté eh, llamándonos la atención, cierra tu puerta, dice, entra a tu habitación, cierra la puerta, ora en secreto a tu Padre, que Dios te recompensará en público, dice, amado hermano. ¿No ve? Esas palabras tenemos que aplicar. Amada hermana, muchísimas gracias. Dios la bendiga, hermana. ¿Alguien más? Es muy vital, importante aprender a orar, aprender a hablar con el papá. ¿Nadie más? Cesamos. Amén, amén. Adelante, hermana, adelante. Amén. Muy bien, muy buenas noches, amados hermanas, hermanos. Dios mediante estaremos en una clase similar compartiendo con ustedes. Bendiciones, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Amén. Gracias por su atención. Amén, amén. Amén.